Ha levantado la voz cuando la ha tenido que levantar, independientemente. Ha hecho alertas delicadas que en algunos casos no han sido atendidas y estamos pagando las consecuencias en algunas zonas del país. Señora defensora del pueblo Iris Marín, buenas noches, bienvenida al Punto y a Red Más Noticias. Buenas noches, Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Señora defensora, ¿qué se siente? Esa es la primera pregunta. ¿Qué se siente ser la primera defensora del pueblo de Colombia? Uy, qué pregunta. No, pues un honor enorme. Es un sueño, digamos, creo que yo le digo mucho a las mujeres que muchas son defensoras del pueblo, en las comunidades, en las esquinas del país, en las organizaciones, pero tener la responsabilidad que te encargan y que te dicen tú eres la primera defensora del pueblo mujer, implica una parte, un honor enorme como en representación de tantas personas, hombres y mujeres, pero particularmente de las mujeres que trabajan por los derechos humanos en el país, y también es una responsabilidad porque siempre digo, me parece inaudito que 32 años de una constitución llamada a la igualdad, entre ellas la igualdad entre hombres y mujeres, y la Defensoría del Pueblo que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, no hubiera tenido una mujer defensora del pueblo, Sí, realmente no se entiende. Entonces hay una deuda histórica, entonces un honor enorme y una responsabilidad también muy grande. Señora defensora, hay un tema que es fundamental en la sociedad colombiana y que es una nota de tema si se hace bien y si se hace con equidad. El tema de género. ¿Ahí cómo vamos? Porque las cifras dicen que hemos mejorado un poquito, pero estamos todavía por debajo de lo que debería ser. ¿Usted cómo lo está leyendo en la Defensoría? Sí, las cifras son de todas maneras muy preocupantes. Es verdad que se ha avanzado. Pero se ha mejorado un poquito. Sí, y además estamos en un avance permanente. Yo creo que es un tema Eso es es irreversible. Eso es bueno. Sí, eso es positivo. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, las cifras de ocupación en laboral de parte de las mujeres es mucho menor que la de los hombres. Las cifras de acceso a pensiones de parte de mujeres es menor que la de hombres. La pobreza en hogares con jefatura femenina es más alta que en hogares con jefatura masculina y más alta en jefatura de mujeres indígenas y afrodescendientes que mujeres mestizas o blancas. Entonces ahí tenemos un problema y tenemos el tema de la paridad. Por ejemplo, en el Congreso, solo el 29% de los miembros del Congreso son mujeres y en las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema y Corte Constitucional, solo el 29% de las magistraturas están conformadas por mujeres. Pero hay quienes dicen, pero es que tiene que llegar no por mujer, sino por capacidades. Sí, a mí me dicen mucho eso y yo siempre me quedo como, no, pues sí, claro. Digamos, no veo ese problema. Ese problema era un problema que existía, digamos, al principio. En 1957 las mujeres empezamos a votar. Claro. Entonces, claro, apenas estábamos empezando a ir a la universidad. El acceso a la educación. Pero, por ejemplo, hoy en día hay más mujeres abogadas que hombres abogados. Ah, no sabía. Y la rama judicial está conformada en general más por mujeres. Hay 55% de mujeres en la rama judicial. Ah, entonces no se entiende por qué. Claro, claro. Entonces, yo lo que digo es, pero si yo veo una cantidad de mujeres con experiencia, formación, compromiso, independencia, fuerza, yo digo, no, claro, de acuerdo, no vamos a poner una mujer por el hecho de ser mujer como no deberíamos poner a nadie sin cumplir los requisitos, pero no es el punto. No es el punto. Al contrario, yo creo que tanto en la política y además mujeres de derecha, izquierda, centro, pero con fortaleza, con capacidad argumentativa, con valentía. Entonces, ese creo que no es el problema hoy en día. Hoy lo que está pasando es que sigue habiendo unos prejuicios que impiden que las mujeres lleguemos a los más altos lugares de poder del Estado. Además, la mujer en Colombia tiene 2 trabajos. Como mamá, más el otro trabajo. Y pasa que el primero no se lo paga nadie, ni se lo reconoce La nadie. economía del cuidado. La mayoría del trabajo no remunerado de cuidado está siendo ocupado por mujeres. Entonces eso también hace, por ejemplo, una de las cosas que pronto no sé si le vaya a gustar, pero la licencia de paternidad, si va a ampliar el tiempo de licencia de paternidad en la reforma laboral que ahorita está en discusión, que me parece que es una medida muy positiva porque involucra a los hombres, de una parte con un derecho que tienen los hombres de poder disfrutar a sus hijos, etcétera. Y segundo, también aliviar la carga de cuidado de las mujeres. Obvio. Entonces hay una serie de medidas que permiten también el involucramiento y que la carga de cuidado no sigue estando solo las mujeres que llegamos por la noche a hacer el almuerzo el día siguiente, a limpiar, a ayudar con las loncheras, con las tareas. Exactamente. Señora defensora, usted sacó unas alertas, esto fue noticia ya hace unos meses, unas alertas y no le pararon bolas. Y como no le pararon bolas, pues tenemos lo que tenemos en el Catatumbo.
¿Usted qué sintió después de que el año pasado juiciosamente dijo, ojo que esto va a pasar allá, ojo que el ELN se va a meter, y no le pararon bolas en el gobierno? Pues una frustración enorme y una preocupación muy grande por la gente del Catatumbo. Yo creo que hay que, digamos, el gobierno, yo tengo una interlocución permanente con los funcionarios de gobierno y en ese momento la tuve respecto de este tema, pero el gobierno respondió desde un punto de vista muy formal y muy anquilosado, digamos, es decir, como algo, sí, no solo, no, yo creo que no le vio la importancia, no le vio la gravedad, era una alerta de inminencia. Era inminente. Inminencia quiere decir que hay una alta posibilidad muy próxima de que se presentara una situación como la que se presentó. Entonces el gobierno hizo, digamos, el comité para responder la alerta, pero fue un comité de mediano perfil, digamos. Claro, cuando ya se concreta todo, fue muy duro porque fue encontrarse con el gobierno diciéndoles, pues, oigan, aquí hubo una falla en la respuesta. Y el gobierno un poco diciendo, pero hicimos nuestra reunión, era imposible de prevenir. Lavándose la mano, más o menos. Sí, una falta de coordinación, de asumir la responsabilidad política. Realmente fue muy porque además lo que pasó fue extremadamente grave y extremadamente cruel. ¿Usted cree que el ELN selló su muerte política con esto del Catatumbo? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que el ELN mismo no midió, piensa que ya nadie se da cuenta, pero el ELN tiene que saber que sí nos damos cuenta. Todo el país y obviamente la población del Catatumbo. Es fácil llegar con armas y matar una cantidad de gente y desplazar a 54.000 personas. O sea, parece difícil, pero es fácil usar el poder armado. Pero la pregunta que yo venía haciendo desde que me posesioné, pero creo que esto ya es la foto total, es ¿cuál es el discurso político detrás del asesinato de todas estas personas con listado en mano, como en las peores épocas de los paramilitares? Es como genocidio. Generando, sí, es decir, este es un hecho que pasa a la historia de Colombia como uno de los hechos más graves de nuestra historia, es el desplazamiento más grave desde que se registran desplazamientos, que es el 97. Entonces, creo que el ELN, sí, de hecho, con los días empezó a decir, no fue tan grave, mire, no fue, ¿de dónde están diciendo que tantos desplazados? Como a bajarle el tono, porque se puso en evidencia que no había realmente allí una vocación política. ¿Cuál es la razón política de una masacre y de un desplazamiento y un confinamiento de esta magnitud? Señora defensora, eso en el Catatumbo. El Cauca, ¿usted cómo lo ve? ¿Hay alguna alerta en este momento en el departamento del Cauca? Sí, el Cauca es el departamento más alertado de todo el país. Tiene varias alertas activas y allí hay una situación porque hay presencia pues de las disidencias al mando de Mordisco, que son uno de los grupos, digamos, más incontrolables, crueles. También está el ELN, está la Segunda Marquetalia, tenemos varias situaciones. El gobierno nacional desde el año pasado, octubre, entró con la operación Perseo, que creo que eso es algo que había que hacer, porque realmente el control territorial de este grupo es muy fuerte, pero está enfrentando muchas dificultades y la gente sigue sometida bajo el mando de las disidencias de Mordisco, y tanto Mordisco en el Cauca como en otras partes del país, otros grupos estamos viendo que se están tomando a la población civil, la están instrumentalizando, no están respetando su autonomía y las están obligando a tomar posición en el conflicto armado para repeler el ingreso de la fuerza pública. Esto no es fácil de ¿Está solucionar. hablando usted de las azonadas en este caso? Las azonadas, pero es algo permanente. La azonada que ocurrió hace varios días es como una muestra, sí. Y es que se hace una azonada, se secuestra a varias personas, pues a los miembros de la policía y de la fuerza pública, y luego pues se dice es como si la comunidad no quisiera la entrada de la fuerza pública. Como para limpiar el nombre de eso es un secuestro, ¿no? Es un secuestro, es un secuestro. ¿Qué es lo que yo sí aclararía ahí? Y es que no es una decisión autónoma de la comunidad. Correcto. A la comunidad le están dando una instrucción para evitar que entre la fuerza pública. O sea, en ese caso, legalmente el peso de la ley no debería caer sobre la ciudadanía porque está instrumentalizada, está entre... Claro, eso lo tendría que definir un juez. Sino directamente contra el grupo ilegal. Exactamente, porque sí, es una estrategia de dominio territorial y poblacional donde la gente no tiene mucha posibilidad de decir que no. De hecho, entonces hay una situación muy, muy compleja, pero también hay que decirlo,
es resultado de que en los últimos 5 años ha venido creciendo el control territorial de los grupos armados. En el Cauca, pues se nota muchísimo con las disidencias al mando de Mordisco, pero también ha crecido el Clan del Golfo, que hace presencia sobre todo en el norte del país, el grupo que más ha crecido, y pues ni se diga el ELN del que ya hablamos. Entonces, claro, entra la fuerza pública a tratar de retomar el control pues de unos territorios que realmente ya no están bajo gobierno del Estado de Derecho. ¿Ya el Estado de Derecho no está controlando esas zonas? ¿Catatumbo y Cauca están fuera del control del Estado de Derecho? Sí, desafortunadamente hay que decir que así es. No todo el Cauca, pero sí zonas del Cauca como el Cañón del Micay, donde se está dando la lucha. En el norte del Cauca también vemos esa situación y en otras partes del país también vemos esto en algunos lugares. Yo no quiero decir que es generalizado, porque eso sería injusto. Pero sí hay unos focos donde ya los grupos armados han logrado un dominio tal que son quienes controlan la vida civil, la gobernanza, las economías ilícitas, la vida de la sociedad. Establecen horarios, establecen quién puede hacer qué, exigen a las juntas de acción comunal que renuncien para poner a gente que atienda sus órdenes. Sí hay zonas del país que está ocurriendo eso. Señora defensora, los defensores de derechos humanos están en grave riesgo en Colombia desde hace mucho tiempo. Y en este gobierno las cifras son muy malas también. Tengo entendido que por lo menos 35, creo yo, han sido asesinados en lo que va corrido el año, o sea, 1 cada 3 días. ¿Cuál es el panorama de los defensores hoy? Sí, a ver, hasta el año pasado hay como una diferencia entre el año pasado y este año. El año pasado cerramos con unos números alarmantes, 184 líderes asesinados, pero era la mejor cifra, o la más baja más bien, porque mejor es difícil decirlo, la más baja desde el 2017, que o sea, desde el 2016. Una mejoría. Hubo una mejoría, igual con firmantes pero es muy de paz. alta, igual la firma. Seguía siendo muy alta, pero era, digamos, venía una reducción. Este año cambió la dinámica y empezamos un año muy grave, pues primero porque el Catatumbo alteró todas las cifras. Ah, fue el Catatumbo el que En el Catatumbo se produjo ahí como una situación especial tanto en firmantes como en líderes, claro, que hace que los primeros 2 meses, pues esto es absolutamente irregular, digamos. Esperemos que no marque una tendencia para todo el año. Pero de todas maneras sí tenemos homicidios de líderes sociales también en el Cauca, en Antioquia y en otras zonas del país distinto al Catatumbo. Entonces, aquí es importante de nuevo atender las alertas tempranas. El otro día me reuní con un gobernador, no voy a decir cuál porque después me dicen que prefiero a unos que a otros, sí, no. pero el gobernador me decía, nosotros entendemos las alertas tempranas como un diagnóstico de lo que tenemos que trabajar. Sí. Y yo dije, qué bueno que lo diga así, porque los funcionarios la reciben como algo que tienen que negar. Eso no es verdad, eso es muy grave, y eso es lo peor que nos puede pasar. Es decir, la alerta temprana es el tratamiento y no es el diagnóstico médico, usted tiene esta enfermedad. Exactamente. Entonces, si se atienden con seriedad, y para eso la Defensoría del Pueblo está en disposición de trabajar con todo el mundo, con el gobierno nacional, los territoriales, con todos los que tengan que ver, pues eso debería permitir responder de mejor manera y prevenir que estos hechos sigan sucediendo. Pero la situación de defensores de derechos humanos es muy seria. Creo que hay un tema también de estigmatización. El presidente de la República, de hecho, respecto al Catatumbo, hace un par de semanas, en uno de sus consejos de ministros, hizo unas aseveraciones muy graves sobre miembros de organizaciones del Catatumbo, a quienes dijo que había que tener cuidado que los recursos no fueran a terminar en manos de los grupos armados. Aquí hay que tener mucho cuidado. Eso estigmatiza de una. Esto estigmatiza y los pone en riesgo. Claro. De hecho, esa fue la razón. El ELN mató a la gente que sostiene el ELN, que eran cercanos al Frente 33 de las disidencias. Solo por simple sospecha fue y los mató. Claro, en unas zonas donde la gente no tiene mucha... Es que quien domina es el grupo armado. Entonces, la gente no llegan a la tienda y yo soy la tendera y digo, no, yo no le vendo a usted. Ellos conviven con los grupos armados. Entonces esa estigmatización es la que provoca luego los señalamientos que llevan a estas masacres. Señora defensora, le voy a cambiar de tercio radicalmente. ¿Usted está apoyando o no apoyando? Usted está diciendo que la reforma pensional sí fue bien hecha, bien tramitada, sí tuvo un buen trámite. ¿Por qué lo dice?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que si hubo una decisión que no es normal, digamos, no es el trámite normal de las leyes. La plenaria de la Cámara de Representantes tomó la decisión de acoger el mismo texto que había aprobado la plenaria del Senado. Entonces, algunos dicen que por esa decisión no se dio un debate en la plenaria de la Cámara y como tiene que para una ley ser ley, tiene que tener 4 debates y eso significaría que no hubo uno de los 4 debates. Nosotros consideramos que eso no es así, lo revisamos desde el punto de vista constitucional. Primero porque es legítimo. ¿Qué decidió la Cámara de Representantes? Dijo, si tomamos la decisión de abordar un texto distinto, se puede hundir en conciliación. Y tomaron libremente la decisión consciente de adoptar el mismo texto para evitar su archivo. Eso es una decisión política que es además el resultado de una deliberación. Y de hecho, en el concepto que nosotros damos, citamos como varios congresistas, además de distintas tendencias dentro de la Cámara de Representantes, hicieron referencia a las ventajas y desventajas de recoger el mismo texto. Entonces nosotros lo que decimos es, sí hubo un debate, que en el debate se haya decidido asumir el mismo texto, no quiere decir que no haya habido deliberación. Y por eso consideramos que no hay un vicio de forma. Entiendo su argumento, defensora, pero la pregunta es, ¿qué hace la Defensoría metiéndose en un tema político? No, no es un tema político, es un tema constitucional. Claro que es un tema político, porque no, están dialogando en el Congreso, defensora. Y hay no, un problema, no. Sí, no, la Defensoría del Pueblo tiene una delegada de Asuntos Constitucionales y nosotros intervenimos para defender o no la constitucionalidad de las normas. Y allí lo que revisamos no es, no es si yo estoy de acuerdo o no con la reforma pensional, sino si las reformas responden a los estándares constitucionales. Y pueden haber 2 tipos de estándares. Los estándares, digamos, por ejemplo, del derecho a la seguridad social y a la pensión de la población, ese es un tipo de normativa, o a las reglas de procedimiento legislativo. Es decir, que nosotros lo que miramos es qué dice la ley, el reglamento del Congreso, qué dice la Constitución y si esas reglas se cumplieron. Si esas reglas no se hubieran cumplido, nosotros hubiéramos dado un concepto de inconstitucionalidad de la norma. Es decir, lo que estamos haciendo es una revisión técnica de si se cumplió o no la regla constitucional. Entonces no es una posición política, es una posición jurídica. Me salgo de lo político y vuelvo otra vez al tema del conflicto armado. ¿Qué pasó al fin con el papá de la alcaldesa de Sardinata? Que sé que ustedes estaban haciendo un trabajo de mediación allá al norte de Santander. ¿Eso cómo terminó? No, está todavía. Sí, él se encuentra secuestrado desde el viernes pasado y estamos haciendo seguimiento a la situación para ojalá intermediar y ojalá lograr su liberación, pero en este momento sigue secuestrado. Le voy a hablar de otra forma de secuestro que en lo personal me preocupa mucho, el reclutamiento de menores de edad. Eso sobra la pregunta, está disparado supongo, ¿no? Sí, el reclutamiento me parece que si en algo estamos mal en este país es en el tema de reclutamiento. O sea, se están llevando los niños de los campesinos, los grupos ilegales. Para el 2024 cerramos con 464 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que además son 109 casos más que el 2023. Aquí hay un subregistro enorme. Nosotros tenemos un botón de reclutamiento, quiere esto decir que cuando tenemos conocimiento directo de un caso, es decir, que podemos entrevistar a la familia o al chico o chica cuando es puesto en libertad, entonces verificamos directamente el caso, pero los casos que uno puede verificar directamente son la minoría, la mayoría ocurren sin que logramos tener una intervención institucional. O sea, es decir, que esta cifra no es la cifra que refleja el universo y que son, como decía, son 109 más que en el 2023. Allí vemos, pues primero que la mayoría de casos, más de 300 se presentan en Cauca. Entonces, de nuevo, Cauca es un lugar de extrema preocupación. Segundo, que la mayoría son indígenas. Son de población étnica, el 49% son indígenas y más o menos un 6% son afrodescendientes. Entonces también está expresando la discriminación racial. Claro. Tenemos un crecimiento de las niñas. Estamos en 39% de niñas y adolescentes chicas que están... Sí. Esto es muy grave porque generalmente son los hombres los que participan en las acciones armadas. Entonces las mujeres tenemos, digamos, unas consecuencias graves de la guerra, pero distintas.
Entonces el reclutamiento de las niñas alerta y alarma porque además vemos que en la mayoría de los casos hay violencia sexual, hay esclavitud doméstica, o sea, las ponen a otras funciones que las afecta de una manera diferencial y también el reclutamiento de niñas y adolescentes mujeres está subiendo. Ahí vemos, por ejemplo, en Cauca hemos hecho como una entrada a fondo, pues dada la gravedad del tema, allí en el Cauca y hemos encontrado temas, por ejemplo, de educación. Hemos visto varias cosas. Uno, la Guardia Indígena. La Guardia Indígena necesita más fortalecimiento, porque la mayoría de los niños y niñas que se están llevando son indígenas. Y la Guardia tiene una capacidad de impedir importante, pero la Guardia también está muy fracturada por los grupos armados. ¿Está permeada? Está en algunos casos permeada, en algunos casos amenazada. Entonces ellos tratan de hacer su trabajo, pero necesitan más respaldo del Estado para fortalecerse y evitar esa permeabilidad. Y de otra parte, los entornos protectores. Por ejemplo, niños y niñas que no están yendo al colegio. Las distancias entre el lugar de donde viven y el colegio a veces es de media hora, una hora, y las rutas desde donde viven hasta el colegio son rutas donde los reclutan a los chicos y a las chicas. Entonces son rutas donde se ponen en riesgo. Entonces ahí hay como un tema del sistema educativo. Los docentes son claves para la protección. Los colegios son uno de los lugares de mayor protección. Entonces estamos trabajando para poder fortalecer también el tema educativo allá en el Cauca. Si tuviéramos que hacer un mapa de Colombia en este momento, lo pintamos, ¿cuáles son esos departamentos que tienen las alertas encendidas en rojo? Bueno, no hemos hablado de Chocó. Pues sin Bueno, duda, Chocó. norte de Santander, Chocó, Cauca, Arauca. Yo diría esos 4. Pero no dejaría de prestarle importancia, por ejemplo, a todo el sur, Putumayo, Meta, Guaviare. Ahí tenemos una alerta por unas confrontaciones entre las dos líneas de disidencia de Mordisco y Calarcá. Y en el norte tenemos una situación, porque, a ver, estos lugares donde que estoy mencionando se caracterizan porque hay disputas territoriales. Y cuando hay disputa territorial, sí, por generalmente. La coca, supongo. Sí, generalmente por la coca, pero también hay otras economías, minería ilegal, contrabando, bueno, hay varias. No es la única. Exacto. Entonces, donde hay disputa, el impacto humanitario es más fuerte y la vida para la población es muy grave, digamos. Las amenazas a líderes, lo de las juntas de acción comunal que mencionaba. En el norte tenemos una mayor hegemonía del Clan del Golfo. Entonces, allá los índices de homicidios son menores, entonces aparentemente hay más calma, sin embargo, pues hay un control de la vida civil, de la vida política muy importante y una expansión muy grande del Clan del Golfo que, como ya dije, claro, es el que más se está expandiendo. A propósito de ese tema, de la coca, de las rutas ilegales, ¿usted qué opina de lo que fue a decir Laura Sarabia, la canciller allá en las Naciones Unidas, para que la hoja de coca no sea estigmatizada? ¿Usted cree que eso ayuda a desescalar el conflicto o por el contrario lo complica más? Mire, definitivamente la lucha contra las drogas es una lucha que se ha perdido. Eso está perdido. Desde los años 70, digamos, empezó a promover el esquema que está vigente hasta hoy y es el prohibicionista. Entonces, si se prohíbe, entonces vamos a rescatar a los jóvenes, que es lo que a todos nos preocupa, las adicciones, la prevención, todos estamos de acuerdo en eso. Pero ¿eso qué ha hecho? Eso ha hecho que se creen las mafias del narcotráfico, que suba el precio y que se genere la violencia que se ha generado. El esquema no ha funcionado. Entonces ese es un primer punto, que eso es un diagnóstico de todo el mundo. O sea, no es mano dura, ni fumigación ni nada de eso. No es el prohibicionismo. Prohibicionismo. Ahora, ¿Fumigación? El prohibicionismo, no, el fumigación no, pero ni siquiera es por el prohibicionismo, sino porque tampoco ha sido, bueno, primero genera daños en la salud, y eso pues digamos es muy grave, y segundo también genera... no ha generado control verdadero de los cultivos de coca. Entonces, ahí se necesita desarrollo social sostenible, y perdóneme, pero ahí sí creo que la solución está en el cumplimiento del acuerdo final de paz. Los programas de sustitución, los PDET, desarrollo social integral, digamos, todo esto es el verdadero, digamos, como antídoto al crecimiento de los cultivos de uso ilícito. O sea, ¿la paz total contribuyó a este despelote, uno podría decirlo? Mire, yo considero que la paz, todos los esfuerzos de diálogo, la mejor situación que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años en Colombia, en cifras de derechos humanos,
fue después del acuerdo de paz del 2016. Ninguna guerra en Colombia se ha terminado sin un acuerdo de paz. Yo creo en las salidas negociadas, creo que es lo más acorde con un espíritu humanista, etc. Pero eso no implica dejar de lado el uso del poder del Estado de perseguir judicialmente y también a través de la fuerza pública. ¿Qué pasa? Lo que sí es cierto es que durante estos últimos años los grupos armados se han expandido y es posible que los ceses al fuego bilaterales hayan permitido esa expansión y ese fortalecimiento de los grupos. Pero entonces yo no quisiera con esto formular como una crítica general a los procesos de conversaciones, sino más bien tal vez el problema está en la táctica y en la forma en que se llevaron a cabo y que fueron aprovechadas por los grupos armados. El ELN es la prueba de eso, ¿no? Sí. Señora defensora, le quiero preguntar por un tema que es coyuntural desde hace 2 semanas. Armando Benetti, ¿usted cómo ve la llegada de él al gobierno? ¿Qué opina? Sí, pues yo lo he dicho y lo repito, yo no estoy de acuerdo con la decisión del presidente de la República de haberlo nombrado como ministro del Interior, como no estuve de acuerdo con que lo hubieran nombrado asesor de la Casa de Nariño, y esto se debe a que pues, es una persona supremamente cuestionada con además de manera creíble, es decir, no es como una pequeña denuncia por allá parcial, sino de antecedentes de violencia de género en el entorno del hogar, de violencia de género político en contra de una alta funcionaria del gobierno, y además también tiene unos procesos penales en curso por situaciones relacionadas con corrupción. Entonces, no es un buen mensaje, es decir, que yo le pueda decir a mi hijo, mira, el ministro del Interior, qué buen modelo de vida de lo que debe ser un funcionario público, me parece un mal mensaje. Ahora bien, el presidente de la República tomó la decisión de que fuera el ministro. Y si es el ministro, es el ministro. Y tiene que asumir toda la responsabilidad de sus funciones y como Defensoría del Pueblo, pues vamos a trabajar con él o con quien sea designado por el presidente de la República porque el país lo necesita. Es decir, yo ya planteé la posición de la Defensoría del Pueblo, pero por ejemplo las alertas se las entregamos al Ministerio del Interior. Por eso le pregunto a usted trabajar con él. Claro, tenemos que ¿Así trabajar. no le gusta? Vamos a trabajar con él. Es que es su función y es la mía. Ahí no tiene nada que ver, nada más, digamos. Mientras que él tenga la competencia y yo la tenga, institucionalmente tenemos la obligación de hacerlo. Al pan, pan y al vino, vino, decía mi abuelita. Señora defensora, para terminar, una persona, un ciudadano que la está viendo, dice, yo quiero acceder a la defensoría. ¿Por dónde? ¿Cómo hago? Tengo un inconveniente, quiero que ellos sepan. ¿Cuáles son los canales de acceso para llegar a ustedes? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene 42 sedes regionales, entonces en la página web de la Defensoría del Pueblo pueden encontrar dónde están todas las sedes y los puntos de atención en todo el país. Tenemos, y donde no hay, podemos organizar jornadas de atención en la comunidad, donde hacemos las jornadas de llevar a la institucionalidad y llevar a la Defensoría del Pueblo. Pero en la página web encuentran las sedes de todo el país. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá podamos llevar la Defensoría del Pueblo y otras instituciones a tener la credibilidad y el respeto de la ciudadanía, claro que sí. Y por eso queríamos que ustedes la escucharan aquí con nosotros en Red Más Noticias y en Al Punto. Al pan, pan, al vino, vino, independencia y las instituciones funcionando. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en nuestra emisión principal de noticias a las 7 de la noche. Feliz noche.